Tan solo vive cada día. Te despertarás un día y ya no habrá más tiempo para hacer las cosas que siempre quisiste. Por eso, hazlas ahora. Date espacio para pensar, amar, escuchar, dar, sentir, apreciar, experimentar, simplemente para vivir. Disfruta cada minuto de tu tiempo, porque el tiempo no regresa. Lo único que vuelve es el arrepentimiento de haberlo desperdiciado. Sé siempre amable con los demás. Las palabras amables no cuestan nada, pero valen mucho, porque son como caricias para el alma. Desea siempre lo mejor para los demás, con sinceridad y de todo corazón. El resultado será tu propia felicidad. Dedícate siempre a pintar sonrisas en la vida de los otros. No hay nada más hermoso ni reconfortante. Tu grandeza no depende de lo que tienes, sino de lo que das sin esperar nada a cambio. Al final, entenderás que recibiste lo que entregaste, que te amaron como fuiste capaz de amar. El verdadero amor es entregarse sin esperar nada a cambio. No solo eres responsable de lo que haces, sino también de lo que no haces, de lo que no defiendes y de lo que callas. Que tus sueños pesen más que tus excusas. De eso se trata la vida. Las personas buenas tienen algo que no se vende ni se compra, y es una conciencia tranquila. No te ates a nada, ni dependas de nadie, porque nada en la vida es realmente tuyo. Disfruta todo mientras puedas, para que no sufras cuando lo pierdas o cuando tenga que irse. Eres lo que provocas en los demás: alegría, amor, ilusión o tristeza. Tú eliges. No permitas que la soledad te haga elegir los brazos equivocados. Atrévete a caminar descalza si es necesario, a sonreír aunque no tengas motivos, y a ayudar a otros sin esperar aplausos. No dejes que el ruido de las opiniones ajenas te impida escuchar tu propia voz. Nunca cambies el tiempo con tus hijos por nada. Cuando ellos crezcan, no recordarán los juguetes caros que les diste, solo recordarán los momentos que pasaron contigo. No juzgues a nadie solo porque peca de manera diferente que tú. A veces, el silencio es el mejor sarcasmo, la respuesta más certera. No te fijes en el exterior, sino en lo que hay dentro. Alejarte de algunos lugares también es cuidarte. Apartarte de algunas personas también es protegerte. Cerrar ciertas puertas. Si vas a comprar algo, primero pregúntate: ¿qué pasaría si no lo compro? Si la respuesta es nada, entonces no lo necesitas. Siempre habrá alguien que dude de ti. Asegúrate de que esa persona no seas tú. Si no te quieren, acéptalo y sigue tu camino. Siempre habrá alguien que te ame mejor, te valore más y, sobre todo, alguien que te quiera de verdad. No temas a quien te dice lo que piensa. Teme a quien solo te dice lo que quieres oír. Si das mucho, es porque eres mucho. Nadie da lo que no tiene. Ser humilde no significa dejar que te humillen. La salud no es solo lo que comes, también es lo que piensas. No busques, deja que te encuentren. Al final, las grandes experiencias suelen venir así, por simple antojo del destino. En lugar de buscar lo que no tienes, descubre qué es lo que nunca has perdido. Hay dos formas de ser engañada: creyendo lo que no es verdad o negándote a aceptar lo que sí lo es. El rencor es como un carbón encendido, que si lo lanzas te quemará primero a ti. Me increpaba constantemente por mis fracasos y tropiezos, hasta que un día apagué el ruido externo, encendí la música en mi interior y bailé con mi tristeza y mi torpe corazón. Finalmente me sentí orgullosa. Por un instante, dejé de acusarme y comencé a perdonarme por lo que un día fui. Entonces, me amé. Me amé como nadie jamás lo hizo, y tras negarme tanto a mí misma, finalmente me dije que sí. La única forma de sentirse satisfecha es haciendo un gran trabajo, y eso solo es posible si amas lo que haces. Si aún no lo has encontrado, sigue buscando. No te detengas. Recuerda que el tiempo no vuelve atrás, así que planta tu jardín y adorna tu alma, en vez de esperar que alguien te traiga flores. La vida me enseñó a luchar, a ser fuerte, a persistir y a no rendirme. Pero sobre todo, me enseñó a tener fe en mí misma y a mantener siempre la esperanza.
La vida me enseñó a descubrir y valorar las bendiciones que me regala a diario, y a no enfocarme tanto en los problemas, excepto para luchar por solucionarlos. La vida me enseñó a sonreír, aun cuando quiera llorar. Me enseñó que las tormentas siempre pasan, y que a veces solo vienen a limpiar el camino. La vida me enseñó que despertar cada día es una bendición, un regalo que a veces no apreciamos. El secreto de la felicidad está en contar nuestras bendiciones, mientras otros solo cuentan sus problemas. La vida me enseñó a abrazarme y a quererme más, y a criticarme menos. Me enseñó que el tiempo vuela, y a no dejar los "te quiero" para mañana. No hay mejor maestra que el equivocarse. Cuando encuentres muchas dificultades en tu camino, sospecha que tal vez la vida te esté cuidando de algo. No te compares con los demás. Compárate con la persona que eras ayer y trata de ser mejor mañana. Cuida lo que tienes hoy, para que después no eches de menos lo que tuviste ayer. Si llega el amor, no te asustes. A veces es tímido y tiene miedo. Acéptalo. Ábrele las puertas y tu corazón. No busques a la persona perfecta. Busca a quien te quiera tal como eres, sin obligarte a cambiar. Esa será la persona perfecta. Donde te respondan al primer tono y con buen ánimo, ahí está la vida. Me enseñó que se aprende más escuchando que hablando, que una sonrisa nos hace más atractivas que cualquier prenda de vestir, y que el respeto y la educación abren más puertas que el dinero. Nuestra actitud nos define, nos acerca o nos aleja de los demás. Si te vas a volver loca por alguien, que sea por quien ya está loco por ti. Todo aquel que se burle de la tormenta de otra persona debería comprarse un paraguas para cuando le toque la suya. Las mejores lecciones de la vida llegan en los momentos más difíciles. Si no sabes hacia dónde ir, comienza por alejarte de donde no quieres estar. Hay gente que no te quiere perder, pero tampoco sabe para qué te guarda. Si te maltrata, no te ama. Si permites que te maltrate quien no te ama, también te haces daño. Rodéate de gente buena, sincera, noble, inteligente y positiva, y verás cómo mejora tu vida. No decepciones a nadie para no decepcionarte a ti misma. Lo que hacemos de corazón, tarde o temprano regresa. Recuerda que se aprende del pasado, se sueña con el futuro, pero se vive el presente. Equivocarse es humano, pero pedir disculpas es una virtud de pocos. Nadie pierde por dar amor, pierde quien no sabe recibirlo. No esperes nada de nadie, espera todo de ti. Te ahorrarás decepciones. Por eso, da lo mejor de ti misma y para ti misma. Tal vez la humildad no abra todas las puertas, pero sí las correctas. Dejamos un pedazo de nosotras cuando nos enamoramos. El secreto está en elegir a alguien que nos acompañe a recogerlo. Cada persona a tu lado está luchando batallas que tú ni te imaginas. Por eso sé amable siempre. Todos tenemos a alguien que no tenemos, y a pesar de eso, debemos ser felices. No puedes cambiar el ayer, pero puedes arruinar el hoy preocupándote por el mañana. Para brillar, no necesitas opacar a nadie. Lucha por tus sueños y da lo mejor de ti sin mirar lo que hacen los demás. Tómate los imprevistos con humor. Es un privilegio de la inteligencia. Deja huella, pero sin borrar el camino de otros. Quien critica mucho a los demás en realidad se está criticando a sí misma. No hablar mal de nadie es la mejor manera de hablar bien de ti. El tiempo me enseñó a tener esperanza siempre, pero no a confiar ciegamente en ella. No te aferres a un amor que duele más de lo que vale, que trae más problemas que soluciones, que deja más lágrimas que risas, y que te estresa más de lo que te relaja. Hazte un favor y suelta. Siempre estás a tiempo. No permitas que alguien te demuestre 2 veces que no te quiere. Valórate. Cuando perdonas, sanas. Cuando dejas ir, creces. No importa si quedas un poco rota después de una relación, lo que importa es que quedas más fuerte. Casi todo lo que comienza con mariposas en el estómago termina con un gran vacío en el corazón. Valora y cuida a la gente buena que te rodea, aunque no siempre actúen como quisieras, aunque a veces se equivoquen y te hagan enojar. La gente que te quiere tampoco es perfecta, pero está ahí para ti, en las buenas y en las malas. Recuerda que el éxito empieza cuando te convences de que sí puedes, y luchas con todas tus fuerzas para alcanzarlo. Aprendí que es mejor no preocuparse demasiado.
Lo que llega, llega por algo, y lo que se va, también. Felicidades cuando pasas de largo por la farmacia porque no te duele nada, cuando pasas de largo por una tienda porque ya lo tienes todo, y cuando vuelves a casa porque allí te están esperando. Casa no es donde duermes. Casa es la piel de quien te abraza y te hace sentir que estás en el lugar correcto. No somos lo que hacemos delante de los demás, sino lo que hacemos cuando nadie nos ve. Eso es lo que verdaderamente somos. Hay pequeños detalles, pero llenos de amor que alimentan el alma. Un te quiero, un cuídate, un abrazo, un ten un lindo día, un avísame cuando llegues. Con el tiempo, aprenderás a perdonar y a pedir perdón, a decir te amo y te necesito. Pero frente a una tumba, ya no tendrá sentido. Por eso, hazlo hoy. Cuida lo que de verdad amas. Recuerda que los recuerdos no se pueden abrazar. Lo importante no es la marca de tus zapatos, sino los pasos que das. Cuando aprendes a decir, yo no quiero esto en mi vida, muchas cosas cambian. No hay mejor regalo que nuestra propia compañía, y la tenemos a diario, aunque a veces no la apreciamos ni la agradecemos. Los momentos tristes de la vida escríbelos en la arena, y los alegres grábalos en piedra. Solo así tendrás lindos recuerdos. El truco está en dar a cada uno la misma importancia que te dan a ti. De ese modo, todos quedamos en paz. La vida me enseñó que se aprende más escuchando que hablando. El respeto y la educación abren más puertas que el dinero, y una sonrisa te hace más atractiva que cualquier prenda de vestir. La actitud nos define, nos acerca o nos aleja de los demás, y el amor se siente, no se elige. Ser afortunada no es tener joyas ni mucho dinero, es tener paz en la mente y en el corazón. Es tener a alguien que te piense, te aprecie y te quiera. Para brillar, no necesitas apagar a nadie ni medir el brillo de los demás. Solo trata de iluminar las sombras de quienes te rodean. Lo que llega tarde o temprano también se va. Por eso valora cada persona, cada momento, cada instante de tu vida. Son únicos e irrepetibles. A veces lo que creemos que es una piedra en el camino, en realidad es un puente. No esperes nada de la vida, pero aprecia y agradece todo lo que llega, porque la vida es bella. Hay quienes tienen todo y se lamentan por lo que no pudieron conseguir, y hay quienes no tienen nada pero sonríen y agradecen a la vida por cada pequeño regalo diario. Con el tiempo, te darás cuenta de que lo mejor no era el futuro, sino el momento que estabas viviendo justo en ese instante. Un corazón roto no lo repara un nuevo amor, lo repara una autoestima renovada. No te preguntes si eres feliz. Pregúntate si haces felices a los que viven contigo. Para ser grande en la vida, solo necesitas ser humilde de corazón. Todo lo que das de corazón tarde o temprano regresa a ti. No te preocupes por lo que vas a recibir. Solo preocúpate por lo que vas a dar. Espero que todos puedan volverse ricos y famosos y tener todo lo que soñaron, para que se den cuenta de que eso nunca será la respuesta. Para transformar tu vida, necesitas cambiar tus pensamientos. La única belleza que perdura es la belleza del corazón. No necesito saberlo todo, solo necesito saber dónde encontrar aquello que me hace falta cuando lo necesite. La forma más bonita de amar es dar paz. Agarra fuerte a quien te quiere de verdad, porque nunca encontrarás a la misma persona 2 veces en la vida. No esperes por ese algún día. Es una enfermedad que hará que te lleves tus sueños a la tumba. A veces esperamos milagros y no comprendemos que pueden ser esas buenas personas que la vida pone en nuestro camino. Afortunada es quien tiene salud y alguien que la quiera. El resto es lujo. Si ver felices a los demás te hace feliz, entonces entendiste cómo funciona la vida. Agradecer por lo que tienes es el arte de atraer más cosas buenas a tu vida. Así de fácil. El perdón es como una suave lluvia que cae desde el cielo. Es 2 veces bendito. Bendice a quien lo da y a quien lo recibe. No solo la fortuna es ciega, también ciega a aquellos a quienes acaricia. Cuando comencé a quererme, me liberé de todo lo que no era bueno para mi salud. Personas, situaciones, cosas que me alejaban de mí misma. Al principio lo llamé egoísmo saludable. Hoy sé que era autoestima. Muchos se preguntan qué es la verdadera riqueza.
La riqueza es nada si no se disfruta, y nada si se malgasta. Lo barato se compra con dinero, pero lo verdaderamente caro no tiene precio. La mayor incapacidad no está en el cuerpo, sino en la mente. Nadie te donará su tiempo, el que te quede aprovéchalo, porque perderlo es la peor hemorragia. Hay que saber perder con clase y vencer con osadía, porque el mundo pertenece a quienes se atreven. Hay que ser feliz, aunque sea solo por molestar. Recuerda que vivir cada día es un arte que requiere conciencia, gratitud y una conexión profunda con el momento presente. A menudo nos perdemos en las rutinas y las preocupaciones, olvidando que la vida ocurre en el ahora. Cada día es un nuevo comienzo. No importa lo que haya sucedido ayer, hoy es una oportunidad para empezar de nuevo, corregir errores y seguir adelante con más sabiduría y fuerza. El presente es un regalo, por eso se llama presente. Vivir plenamente en el presente nos permite disfrutar cada instante, cada detalle que la vida nos ofrece. Aprecia las pequeñas cosas de la vida. La felicidad no siempre está en los grandes logros, sino en los pequeños momentos. Un amanecer, una risa, una conversación sincera. Esos momentos son los que realmente dan color y significado a nuestra existencia. Vive con intención cada acción, por pequeña que sea. Vivir con intención significa ser consciente de nuestras decisiones y elegir aquellas que nos acercan a nuestras metas y valores. El pasado ya no existe y el futuro es incierto. Recuerda, solo tenemos el ahora. Dejar ir el pasado y no preocuparse por el futuro nos libera para vivir plenamente y con mayor libertad. La vida es un viaje, no un destino. No se trata solo de alcanzar metas, sino de disfrutar el camino. Recuerda que cada día es una oportunidad para aprender, crecer y descubrir nuevas facetas de nosotras mismas y del mundo que nos rodea. La vida es impredecible y está llena de sorpresas. Debemos aprender a aceptar todas esas incertidumbres, ya que nos permiten estar abiertas a nuevas experiencias. Cada día es una página en blanco, y tenemos el poder de escribir nuestra historia. Podemos elegir cómo responder a las circunstancias y qué actitud tomar frente a los desafíos. El presente es la puerta a la paz interior. Vivir en el ahora nos conecta con nuestra esencia más pura, llenándonos de serenidad. Nos permite soltar el estrés y la ansiedad, y sobre todo, encontrar un equilibrio interno. La gratitud nos transforma. Debemos agradecer por lo que tenemos, por cada nueva mañana, por cada respiro. Esto nos ayuda a ver la vida desde una perspectiva más positiva. Vive con pasión, encuentra aquello que te apasiona y hazlo parte de tu vida diaria. Esa pasión será el combustible que te impulsará a seguir adelante y vivir mejor. La vida es efímera. Recordar que nuestra existencia es limitada nos motiva a aprovechar cada día al máximo, a no dejar para mañana lo que podemos disfrutar hoy. Comparte tu luz. Ayudar a los demás y compartir nuestro amor enriquece nuestras vidas y crea un impacto positivo en las vidas de los demás. El momento presente es todo lo que tenemos. Debemos abrazarlo con gratitud y plenitud, lo que nos permitirá vivir una vida más rica y satisfactoria. Encuentra la belleza en lo cotidiano. La vida está llena de belleza, incluso en los momentos más simples. Aprende a ver la belleza en lo cotidiano, y esto llenará tu vida de alegrías. Vive cada día con plena conciencia. Estar presente en cada momento, ser consciente de nuestras emociones, pensamientos y acciones, nos permite experimentar la verdadera esencia de la vida. La felicidad es una elección diaria. Podemos elegir ser felices, independientemente de las circunstancias externas. La verdadera felicidad viene de adentro, de cómo decidimos percibir y reaccionar ante la vida. Vive con amor. El amor es la fuerza más poderosa. Ama lo que haces, ama a quienes te rodean, y sobre todo, ámate a ti misma. El presente es la clave para una vida plena. Aprender a vivir en el presente nos permite experimentar la verdadera esencia de la vida y encontrar una paz interior profunda. No lo olvides. Mientras esperamos lo que nunca llegará, aparece lo que menos imaginamos. Puedes cerrar los ojos a las cosas que no quieres ver, pero no puedes cerrar tu corazón a lo que no quieres sentir.
No busques a alguien que resuelva tus problemas. Busca a alguien que no te deje enfrentarlos sola. Algunas personas se van sin decir adiós, y otras dicen adiós sin poder olvidar. En la vida, a veces hay que pasar páginas, cerrar libros e incluso clausurar bibliotecas enteras. Cuando encuentres a alguien con quien los silencios se vuelvan música y a su lado la vida te parezca más ligera, no lo sueltes. El error está en mirar el pasado con los ojos del presente. No te apures ni te desesperes, porque el tiempo es lo único que nunca vuelve. Sí y no son palabras cortas pero poderosas. La mayoría de nuestros problemas vienen de decir sí demasiado rápido y no demasiado tarde. Pedir perdón no significa que estamos equivocadas ni que el otro tenga razón. A veces, simplemente significa que valoramos a esa persona más que a nuestro propio ego. Antes de juzgar a alguien, recuerda que cada persona tiene una historia detrás y una razón por la cual son como son. Algunos se quejan de que las rosas tienen espinas, mientras que otros se alegran de que las espinas tengan rosas. Recuerda que una sonrisa es una de las mejores maneras de resolver muchos problemas, y el silencio es la mejor forma de evitarlos. Nuestro mejor maestro es nuestro último error. No prometas cuando estés feliz, no respondas cuando estés enojada, no tomes decisiones si estás dolida, y no actúes si no estás convencida. No lo pienses demasiado, simplemente empieza y da el primer paso. Para triunfar en cualquier aspecto de la vida, es necesario pensarlo, intentarlo, y volver a intentarlo 100 o 1000 veces más si es necesario, sin miedo a fracasar. El dinero es solo una herramienta, no es el jefe de nuestras vidas. Mucha gente pasa la semana esperando el sábado, el año esperando las vacaciones, y toda su vida esperando ser feliz. No vale la pena, porque el momento es ahora. Debes vivir el presente y disfrutar todo lo que la vida te está regalando. Sé rápida para escuchar, lenta para hablar, y aún más lenta para enfadarte. Uno termina de morir cuando la gente te olvida, pero mientras estés en el recuerdo de alguien seguirás viva. El desapego no significa no poseer nada, significa que nada debe poseerte a ti. La vida no es un problema que hay que resolver, es un misterio que debemos vivir. La vejez comienza cuando los recuerdos pesan más que la esperanza. Las tormentas hacen que los árboles tengan raíces más profundas. Ten cuidado con las personas que pisas para subir, porque podrías encontrarlas al bajar. Nunca se da tanto como cuando se da esperanza. Es mejor mantener la boca cerrada y parecer tonta, que abrirla y despejar toda duda. La aventura puede ser peligrosa, pero la rutina es mortal. Si juzgas a un pez por su habilidad para trepar un árbol, vivirá toda su vida pensando que es tonto. Sobrevive quien mejor se adapta al cambio, no necesariamente el más fuerte o el más inteligente. Quien no puede tener lo que quiere, debe aprender a querer lo que tiene. El perdón es un atributo de los fuertes. Los débiles no pueden perdonar. No se pierde el tiempo en la vida. Lo que se pierde es vida cuando desperdiciamos el tiempo. Las cosas buenas son escasas. Hay que disfrutarlas, porque siempre se van demasiado pronto. La vida te devuelve exactamente lo que le das. No es coincidencia, es un reflejo de ti. Esperar que la vida te trate bien solo porque eres buena persona es como esperar que un tigre no te ataque porque eres vegetariana. No importa cuántos errores cometas, siempre estarás más avanzada que quienes nunca lo intentan. Pregúntate si lo que estás haciendo hoy te acerca al lugar donde quieres estar mañana. La vida es como un río revuelto. Navegamos entre falsos amigos y verdaderos enemigos, sorteando obstáculos, pero nunca en contra de la corriente. La vida solo te sonríe cuando dejas de pensar que no vale la pena. Al final, el amor que recibes es igual al amor que entregas. No pierdas tu tiempo, porque es lo único que se va y no regresa. Cuanto más sabes quién eres y lo que quieres, menos te preocupa lo que otros piensen de ti. A veces nos concentramos en lo que nos falta y olvidamos apreciar lo que ya tenemos. Reflexiones inspiradoras, y hoy te digo, dale la bienvenida a todo lo que la vida te regale. No pidas nada, solo agradece, y lo que necesitas llegará.